gente. Bueno, vamos a dar inicio ahora sí a Harakiri Incógnito en su versión de brujas, bueno, de octubre del terror. Ahora sí vamos a hacer una pequeña versión un poquito distinta. Como podrán darse cuenta, estamos aquí desde las 12 de la noche. O sea, son las 12 aquí donde estamos transmitiendo. Y digamos que es la hora de las brujas. A mi izquierda pueden ver a mi compañera, la editora, escritora de libros, diseñadora gráfica, y por si fuera poco, un poquito de bruja, porque se la traje. Ella es Gabo. Gabo. El Gabín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. ¿Qué? Hola. Pues aquí un gustazo otra vez verte de nuevo. Está bien, perro. Me escucho. Yo ¿Ya? veo como idiota con mi sombrero. ¿Todo ¿Cómo bien? están todos? Hola. Estás esperando con tu sombrero. Buenas noches. Miren, gente, ella, ella, ella la traje hoy. Bueno, hoy es un día especial. Hoy saldré por. No, hoy vamos a traer es un pequeño especial de Harakiri. Vamos a hablar de algo que por lo general no entramos mucho en estos temas, pero es interesante. Es interesante porque vamos a hablar de la brujería. La brujería, porque obviamente ya saben que Halloween, que se viene este mes, es Noche de Brujas. Y las brujas, pues vamos a dejarlo así, no es una cosa. Eh, eh, nos las pintan como estas, eh, ¿cómo decirlo? Como estas señoras feitas que van volando por la noche en sus escobas y se van riendo y la chingada. Pero curiosamente, bueno, y eso es lo que algo así. Curiosamente, me interesa hoy, explicarles por qué no es tan gracioso, por qué no es motivo de tomarse a la ligera. La brujería en general creo que ha existido desde hace mucho tiempo, y esto me va a ayudar ahorita mi amiga Gabo a explicarnos todo esto. La brujería ha existido desde hace mucho tiempo, no se usa para fines por lo generales buenos, casi siempre es con fines propios, ¿no? Como beneficios propios, casi siempre o sea, no tiene ninguna intención de ayudar a nadie más que a sí mismas. O sea, la brujería es algo así. En algún punto se utilizó así como tipo de santería, como para curar gente y todo esto. También es otro tipo de brujería muy distinto del que vamos a hablar también. Bueno, también vamos a hablar de eso. Y por supuesto, eh, pues están las brujas que cantan por ahí desnudas y obviamente hacen uso, yo diría, hacen uso de fuerzas pues ya paranormales, demoníacas y otras cosas. Eso es precisamente creo que donde viene la mayor parte de su fuerza, creo yo, al menos de las brujas digamos, de cuentos o clásicas. Creo que de ahí es donde viene la mayor parte de su fortaleza o de sus poderes. Y eso, para todas estas dudas que tengo, como tú darse cuenta, no soy un experto. Está aquí mi compañera Gabriela, por favor, si puedes aclararnos poquito todo lo que te acabo de preguntar, porque te acabo de preguntar muchas cosas, acabo de decir muchas cosas, tal vez dije una que otra burrada, por supuesto, es muy seguro, es muy probable. Pero quiero que nos aclares bien exactamente cómo va a ser este, este tema? ¿Cómo empezaríamos con este tema? ¿Qué dirías tú de que me equivoqué? Porque las brujas nos la pintan como en Walt Disney, ¿no? Como brujita jijiji, jajaja, en la cabañita en el bosque, y ya está, ¿no? Y anda ahí con su escoba por ahí haciendo pequeñas travesuras y bla, 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 ¿no? Eso es como las pintan, pero yo imagino que esa es la parte en la que se están divirtiendo, ¿no? No la parte en la que están trabajando. Sí, podría decirse trabajar, ¿no? Sí, supongo. Bueno, creo que lo primero sería como lo más importante separar lo que es el concepto de la bruja de los libros, o sea, la literaria, Ajá. que es esa bruja que tú comentas, la que está, mientras la bruja es joven, está bailando desnuda con el macho cabrío en el bosque, y mientras es vieja, pues come niños en el bosque. Ok. Ese es como el primer concepto de la bruja. Y a mí me parece el más divertido, el más encantador, se me hace súper romántico. Casi todos mis libros que escribo sobre brujas tienen que ver con esta específica bruja, O sea, con las en brujitas que están en el contraste con bosque la comiendo niños. vida. ¿Te parece romántico y Podría, curioso una ¿vale? bruja comiéndose niños en el Ajá, bosque?
Ok, ¿por qué comen niños? O sea, a ver, Es romántico, o sea, es romántico en el sentido de que es ficción, o sea, me refiero a romantizado porque está decorado, no que no haya pasado, pero está decorado, o o sea, ha sea, pasado. Estás es diciendo como que, los creepypastas ahorita. Sí, claro. ok, o sea, estás Bueno, creo diciendo, que eso sería como, dime. a ver, yo creo que esa sería como la primera parte, no separarla, para al final volverlos a juntar, Separar porque la parte de la ficción que tú hay, dices tal cual es ficción, ¿no? Ficción, tú ajá, estás hablando de la parte de los ajá, libros, de la parte de la brujita pintoresca, graciosa, jijiji, malvadilla, que aparentemente, bueno, come niños, pero dijiste algo curioso, la parte de la bruja que está desnuda bailando con el macho cabrío, ¿te refieres al macho cabrío? ¿A qué te refieres con el macho cabrío? Porque yo, a ver, ya, no sé si me equivoco, pero según yo macho cabrío o cualquier digamos, cabrito, eh, vamos, la imagen de la cabra está relacionada con Satanás, ¿no? Con el demonio, con el diablo, ¿no? Es una, mala onda. pues yo nunca he visto un cabrito satanásesco buena onda, salvo el que aparece en algunos cómics en Navidad, diciendo, leyendo cartas de los niños disléxicos, que en vez de escribirle a Santa, le escriben a Satán. Esa es la única parte que yo he visto el cabrito estar buena onda, relajado. Es la única versión. De ahí en más, según yo, esto no es para nada amable. Digo, claramente está bailando con el diablo, ¿no? Literal. O sea, esa parte no es. Dices que es parte de los libros. O sea, tú me dices que eso es ficción tal cual, que tampoco tiene ni siquiera un poquito de, de realidad. Sí tiene. ¿Estás llamando de nuevo? No. ¿No? ¿Me oyes? ¿Sí? Estás como en un licuador. ¿Sí me oyes? Sí, correcto. Sí, de manera. Sí, sí, te escucho bien. Creo que tienes un poco de retraso. Ah, es que se cayó mi internet por un momento. Ok, no, dale. Sí, dame un segundito. Ok. Señores, aquí en Speed siempre tenemos problemas técnicos, es normal, es natural, es parte de la Ok, programación. Ya la versión editada ya la van a ver ustedes en YouTube y en deja, todas las plataformas de podcast. Dime, ya está. si me Deja ver si escuchas, te lo puedo. Ajá, mira, no, el folclore me refiero a como la bruja visual, o sea, la bruja que viste en la película de Witch, esta que acaba de salir, bueno, no, hace ya varios años que salió, la bruja de The que Witch, se sí, que llevan es un la misma que bebé y que sale en resulta, Gambito de Dama, ¿no? Es la ajá, chava esta, es la misma actriz. exactamente, esa morra, Claro. buenísima la mujer. O sea, eso me refiero con el folclore, no digo que no existan. De hecho, técnicamente existen tres tipos de brujas. Una de ellas es la acreedora. La Ok, acreedora pide prestados sus poderes de un ser, generalmente no buena onda. va. Esa es la bruja que termina bailando en el bosque desnuda con Pidiendo una sus poderes de un representación de lo ser. que podría ser un demonio. Cuando dices un ser es un demonio, Ajá, es ¿verdad? la acreedora, porque al final los debe. Va, Sí, ok. pues generalmente es un demonio, digo, hay muy pocos seres celestiales que prestan sus poderes para pendejadas como amarres o pendejadas así. Ok, va. Entonces, esas son las brujas que tenían, que pedían prestados sus poderes y al pedirlos prestados tenían una deuda muy grande con este ser y este ser las obligaba a hacer cosas que generalmente pues eran consideradas groseras, como robarse su bebé y desangrarlo en el bosque. A su propio bebé de ellas ¿Sí? y darlo Pues puede como. ser el de ellas, puede ser otro, o robárselo del bosque, de la ciudad. Esas eran las que eran consideradas las brujas malas, ¿sí? Mala, pues bueno, ok. Ok, va. O sea, el primer grupo dices que pide prestado sus poderes a algún ser claramente no bueno, porque como dices, no hay un ser muy bueno que preste sus poderes para caprichos terrenales, ¿no? Entonces, Uh -huh. en palabras más sencillas, una bruja, como dije al principio, aparentemente no estaba tan perdido,
un tipo de bruja es el que pide sus poderes, o sea, la mayor parte de sus poderes, sus capacidades las obtiene mediante invocaciones, mediante rituales satánicos y etcétera. Y obviamente cualquier ser de este tipo, de eso todo quiero hablar, vamos a hablar después, gente, en otro harakiri, vamos a hablar de este tipo de los tipos de seres que hay, demonios, todo esto. Esto viene en nuestro harakiri, pero por el momento vamos a dejarlo así, simplemente es un ser demoníaco, un ser, puede ser un demonio, puede ser un, pues qué más, qué otra entidad podría tener poder sobre el mundo terrenal, ¿no? Porque se supone que que aquí sobre la Tierra, pues, las únicas, digamos, entidades que pueden, o las que más pueden interactuar, vamos, no son los espíritus y las almas perdidas, son los que menos interactúan, ¿no? Más bien es ellos solo están de paso, ¿no? Más bien es un demonio. El que si tú le pides un favor a un demonio es porque quieres que actúe en el mundo real, pues. Y en teoría es lo que están Sí, haciendo claro. esas brujas, piden prestado esos poderes para poder efectuar sus caprichos, sus favores, sus trabajos, lo que sea, ¿no? Entonces, pero dices que claramente estos seres te piden algo a cambio, como, pues obviamente, ¿no? Es como algo que vas a sacrificar siempre. Y por supuesto que siempre es, redundantemente, pues es un sacrificio, ¿no? Tienes que sacrificar como dices, a sus bebés. Pero bebés con quién? ¿Quién se casaría con una bruja? O sea, o son bebés concebidos mediante también ese tipo de engaños, o sea, van y se embaucan un tipo para que la embarace y para tener un bebé y poderlo sacrificar. O sea, ese tipo de acciones es lo que hacen estas brujas. Pues se vuelve a abrir como otra ramificación, porque sí, o sea, sí entregan a sus propios bebés y entregan bebés de otras personas. Eh, Estas personas Está muy turbio. las brujas, sí, las que no entrenan pues para tener sus poderes, son brujas Que no empezaron su vida entrenando. Ajá. Por lo tanto, generalmente son personas que sufrieron mucho algo, la sociedad las puso en una esquina en la que ya no podían moverse y decidieron vender su alma a lo que sea que estuviera pasando en ese momento. O sea, Entonces, algo parecido a no la es prostitución, técnicamente... como cuando las ¿A orillan, qué? algo parecido a la prostitución, cuando las orillan a hacer algo que en realidad no es algo bien visto, lo que tú quieras, pero es una forma Ujú, de sobrellevar su vida, o sea, algo así, ¿no? Que claro, sí. son seres marginados, son personas marginadas y que de algún modo pues encuentran algo de ayuda o encuentran su vocación haciendo estas cosas, pues de algún modo entonces no necesariamente se es bruja por gusto, entonces. Pues es una elección, siempre es una elección, a menos que que sea el tercer tipo de brujas, porque te he dicho que son tres. Ok, no vamos en el Y primero, aún ¿cuál me así al dijiste? final sigue siendo una elección. Ok, primero son las acreedoras. Acreedoras, ok, toman poderes de otras personas, ok, Acreedoras. se acreditan poderes Ujú. de otras personas, va, Entonces, de otros seres. sí, se dice acreedora porque pues lo debes, o sea, sí lo debes. Al final esta persona a lo mejor no es una mala persona cuando se convierte en bruja, pero lo que sí hace el ser del bajo astral, si es malo, si va en contra de la humanidad, lo primero que hace es quebrar el alma de la bruja. Y la forma más rápida de quebrar el alma es matar a algo inocente. Entonces, por eso tradicionalmente se sacrifica un bebé. Esta mujer pudo haber estado casada antes, pudo haber ya tenido hijos cuando tomó la decisión de hacerlo, Es como la o prueba puede máxima, ser ¿no? una jovencita que acaba de empezar su vida. Ajá, exactamente. Va, ok, ok, esa es la acreedora. Luego, ¿Vale? después, ¿cuál otra bruja hay? Dijiste que hay tres tipos, ¿no? Ah, sí, sí, la segunda es la que entrena, o sea, es la que decidió entrar a este mundo y quiso saber más y empezó a estudiar. Son brujas eruditas, eructitas, Lisa, Eructitas, hija. eructitas. Ok. Son brujas que deciden, que deciden pasar toda su vida dedicándose a aprender
cómo Pero funciona esto el ya es mundo. egoísta, ¿no? Esto ya es meramente vanidad, ¿no? Esto es yo quiero tener más poder que estas personas, quiero venganza, quiero lo que sea y voy por poder, ¿no? Ese es como la... Bueno, no, técnicamente no, porque, por ejemplo, las brujas se dice que fueron las primeras en empezar la química. O sea, eran o son personas que se dedican a querer saber. Ellas no les interesa tanto vengarse de alguien porque no entraron a este mundo por venganza, a diferencia de las acreedoras. Ellas empezaron como estudiosas, como personas letradas. Como Son magos, personas que como una estudiaban especie de la magas. medicina, las plantas. Bueno, sí, ahí tendría que ver los términos, porque se usa el término mago porque quieren decir que la parte buena de la magia es la parte masculina, pero la verdad es que los magos siguen siendo brujas letradas, Brujos. o sea, son brujas que estudiaron, o brujos. Creo Ok. que no existe el término brujos, pero no, Ah, ok, no se ha ok. dicho. O sea, los Entonces, hombres siguen mago. siendo brujas. Un brujo accidentalmente es un mago, ¿no? Ujú. Entonces, una mujer, pues sí, Eh, quiere tomar el camino de la. Pues que no sé si, no sé si es magia. Es que esta cosa no es magia. ¿De dónde o sea, literal, esta ciencia que no se entiende, pues se puede traducir como magia, ¿no? Es una ciencia, como dices, es una ciencia que ya se ujú. estudian las reacciones, estudian las formas no sé, las reacciones de cierto tipo de plantas o de lo que sea que utilicen en sus pociones y hacen, ok, ya voy entendiendo, ok, va, esta es eh, entonces es una especie como de estas brujas no me dan tanto miedo, porque estas brujas pueden ser buenas, ¿no? Estas brujas pueden ser, como dices, no necesariamente están haciéndolo por venganza o por necesidad y sobre todo no necesitan atender a la agenda de un ser insidioso, ¿no? De un ser que quiere hacer el mal o hacer problemas, o sea, no tienen que responder y no deben nada, no le deben nada a un ser insidioso que intenta hacer daño. Ok, va. O sea, es parte de ya entendí. Entonces, estas Exactamente. pueden ser brujas buenas, pueden ser personas que quieren sanar, que quieren el poder de sanar, y no se meten entonces en teoría en ese tipo de rollos, ¿no? O sea, no se meterían en ese tipo de broncas, o tal vez lo harían, bueno, supongo que también lo harían si advirtiéndole a la persona que le van a hacer el favor, ¿no? O sea, como si quieres que te salve a tu hijo, pero a lo mejor tu esposo va a morir, o tienes que entregarme un alma para salvar a tu hijo, y yo puedo invocar tal Que ente y este ente te va a ayudar, generalmente, o eso no es ya parte de esas brujas. sí, generalmente, o sea, sí puede pasar. La cuestión con todo esto es que siguen siendo personas. Entonces, de los tres tipos de brujas puede haber buenas y malas. Y ese es un Claro. concepto que a mí me friquea mucho que sigan insistiendo en eso, en la bruja de magia negra o en la magia blanca. Eso no existe. O sea, hay magia. Y la magia es una fuerza universal. Sí, la puedo usar para el bien o para el mal. Y hay brujas, ajá, hay brujas acreedoras que no son malas porque el ser no les pide hacer nada malo. A lo mejor el ser les pide, ¿sabes qué onda? Yo no soy demonio ni nada, soy un espíritu del agua. Yo acudí a tu llamado, yo te voy a dar poder, pero lo que quiero que hagas por mí es que dediques tu vida a mantener este lago limpio. Entonces, Pero puede ese tipo pasar. de cosas, pues bueno, pero estamos hablando de algo que ya para mí ya suena como al Señor de los Anillos, o sea, como suena como algo que a lo Ah, mejor sí, o sea, yo no creo que vaya a llegar a un lago y encontrarme un espíritu que me diga eso, digo, a menos que esté jugando Calabozos y Dragones o algo así. O sea, me refiero a que sí, claro, claro. creo en los seres insidiosos, los seres, como dicen, del bajo astral, las almas perdidas, la energía en la que el humano se transforma al morir, y sé que esa energía fluye por todas partes, y no sé, bueno, yo eso lo vamos a hablar en espíritus y fantasmas, pero Ujú. a lo que voy es a que con este tipo de energías yo puedo creer que existen tales cosas, pero no porque yo he vivido experiencias personales de esto y no hay forma de que me hagan decir que no existen. O sea, no hay forma. Pero yo nunca me esperaría que, digamos, de algún modo un ser me dijera, pero cuidas el lago o yo soy un ser así, o sea, como una comunicación tan directa, me parece, Ah, a no. mí me parece Sí, sí, irreal, sí. a mí me parece profundamente irreal, vamos, o sea, te entiendo lo que dices,
O sea, a lo mejor esa bruja se fumó Ujú. una hierba equivocada o a la adecuada y está ahí hablando con un espíritu del lago y el lago le dice esto. Pero a lo que voy es a que de algún modo tienes que canalizar esa energía, pero eso ya es más magia que, digamos, que realidad, ¿no? O sea, para mí, pues para mí ya me suena un poquito, Ujú. me parece un poquito más difícil de creer o de entender, aunque la energía, bueno, siempre ha sido siempre es buena y mala. La teoría de las energías y todo esto es una realidad. O sea, en el mundo Exacto. existe la teoría de la canalización de energías, es una realidad. Entonces, a lo mejor, Ajá. pero digamos que la parte en la que literal tú tienes una comunicación con un espíritu, con una persona así que te está diciendo tal cual, haz esto, uf, y me suena difícil. La verdad es que me suena muy difícil de creer a mí, No, sí, claro. O sea, personalmente. Y eso que he tenido estamos experiencias. hablando de que, ajá, estamos hablando de que suena que va a venir un búho y te va a hablar, o un león y te va a hablar Que va a y te va a aparecer Harry decir Potter que y, se o le sea, no, elegido. sí, 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 por eso te Ajá, digo, o sea, exactamente, sí. por eso dije, o sea, que el espíritu del lago, o sea, ok. Pero te entiendo la parte en la que dices, Pero aquí está la cuestión. va, dime, Tú has tenido experiencias. Tú sabes sí, que hay un tipo de comunicación probablemente no verbal con estas entidades. definitivamente no, ajá, Creo que pero es una comunicación. Creo que aquí claro, el problema es que las personas seguimos pensando que en el mundo de los espíritus, seas la religión que seas, existe el concepto de bondad y maldad y no existen. en el mundo de los O sea, la espíritus. bondad y la bondad, ajá, la maldad y la bondad es exclusivamente que te convenga a ti como ser humano, pero a ellos les importa una chingada. Sea, llámese ángeles, llámese diablos, llámese demonios, llámese espíritus naturales, lo que sea, les vale madre. O sea, Ok, ellos tienen un trabajo que hacer y lo hacen. A veces le conviene al humano, a veces no le conviene. Ahora, no. claro, estamos hablando todavía de lo que podría considerarse folclore de la bruja. Ah, ok, sí, 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 ok, Estas tres ok. brujas, sí, técnicamente todavía funcionan en este mundo, pero no es lo mismo una bruja que estaba encantada porque encontró fuego fato en un cementerio y creyó que era una manifestación de un dios, a una bruja que de hecho tiene un smartphone. Ok. Me da más miedo lo del smartphone si me lo preguntas. Sí, porque ya saben más. Sí, Entonces, sí. la cuestión con las brujas, la cuestión con las brujas letradas es que estas mujeres, o bueno, estas personas, no nomás mujeres, estas personas tampoco son todas buenas. Dedican su vida a la ciencia, pero todos sabemos en la historia que igual de la historia nos ha enseñado que los que persiguen la ciencia no siempre terminan como los buenos de la historia. No, no digo, pues digamos que fue un científico quien creó la bomba atómica y fue un científico quien liberó el SARS, Para saber ¿no? O cómo sea, fue, obviamente, exacto, sí, 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 entiendo que no para saber necesariamente la cómo se ciencia traían está los fácil. niños al mundo desde una forma, claro, desde una forma anatómica, alguien tuvo que abrir a una mujer que estaba dando a luz para ver cómo funcionaba el changarro. Sí, Entonces, claro, claro. Sí, bondad y sí. maldad no existe. También en la ciencia existe un poquito Pero de, estas de, mujeres, de, de- de re- sí, hay un poquito de separación, ¿no? Bondad y maldad no les interesa el conocimiento. Y eso es lo que dices que pasa claro. con estas brujas, ¿no? Ok, Uh-huh. va. El No, segundo grupo de brujas que por lo general no son tan poderosos como el primero, porque, o sea, en cuanto a poder, ¿no? Porque tardan más tiempo en adquirir esta magia. ok, Las otras lo tienen automáticamente. Y luego está el tercer tipo, que son ajá. las naturales, Brujas naturales. que nacieron así. ¿Cómo Así así? se llaman, naturales, las brujas naturales. O sea, nacieron con el don natural o nacieron con el don de poder manifestar magia sin tenerla que entrenar. Y son personas que tienen que pasarse la vida tratando de controlar su propia magia natural. Algo así como Whoopi Goldberg en el Ángel del Amor. No, en No, Ghost, la piensa más sombra bien del en amor. mutantes. ¿Cómo? Sí, no, piensa más bien en mutantes. Ah, ok. Se está pensando más bien como la bruja escarlata, ¿no? Que tiene como un poder que desde que nació. Ok. Te entiendo, Ajá. entonces, pero la bruja natural, bueno, es que, ojo, bueno, estamos hablando de folclore. Y al hablar del folclore de las brujas,
Sí, sí, entiendo muy bien que estés, que el concepto sea tal cual, ¿cómo se dice? Eh, caricaturesco, vamos, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo hace rato, o sea, pareciera que Harry Ujú. Potter se va a aparecer cuando me estás diciendo que el espíritu del lago de alguien le dijo a una bruja que le ayudara y le da sus poderes. Y ahora que me estás diciendo que nacen con poderes, también suena caricaturesco, suena como a Matilda, ¿no? Suena como algo así, como algo que un poquito irreal, un poquito, pero insisto, si nos ponemos un poquito más serios en el tema y si decimos que la energía de manera científica se ha comprobado que no se crea ni se destruye, o sea, que la energía ya existe y solamente se va transformando de una parte a otra, de una forma a otra. Los humanos también tenemos una energía vital, es un hecho, o sea, no es, y no me refiero a la genkidama, o sea, me refiero a que tenemos una energía con la que nos movemos, que nuestra mera existencia, nuestra mera ¿cómo se dice? Convivencia, nuestra mera interacción con el mundo, pues requiere energía. Somos energía. Nuestro cerebro funciona con energía. Nuestra personalidad básicamente es energía fluyendo a través de nuestro cerebro, o sea, de nuestra carne, de la carne de la que estamos hechos, ¿no? Entonces, claramente esa energía tiene que ir a algún lado. Entonces, yo entiendo que hay seres, y eso también es otra cosa como profundamente importante de entender aquí, y esto lo quería decir también en Espíritus y Fantasmas, pero lo voy a decir de una vez también. Pues nosotros como seres humanos, pues tenemos cierto tipo o sea, somos seres que podemos tener tantas variaciones, tantísimas variaciones que no veo por qué no es posible y es claramente, ya está comprobado, que hay personas más sensibles a los campos electromagnéticos, hay personas más sensibles a sonidos que a lo mejor que ni siquiera puede escuchar el oído humano normal. O sea, hay superhumanos entre todo, desde cualquier aspecto, y no me sorprende ni un poco lo que estás diciendo, que una bruja nace con el don. Tú le dices el don, pero vamos, al decir el don estamos hablando de algo, insisto, suena folclórico, suena caricaturesco, suena como de cuento. Sin embargo, pues yo le puedo decir, naces con una variación genética, con una serie de capacidades Con un en las dedo que extra. puedes percibir, o sea, insisto, Beethoven podía ver la música, ¿no? Era Beethoven quien podía ver la música, o sea, verla, güey. Ese tipo de cosas, claro que existen, y no me sorprendería Sí, que sí, una sí. persona fuera capaz de tener esta percepción de las energías, insisto, de las energías que ya se fueron, energías como las de los seres humanos ya fallecidos, o sea, o seres humanos que sufrieron mucho, energías negativas en el ambiente, porque también, insisto, esa energía, la energía en el universo es una realidad. O sea, algunos lo pueden ver de manera divina, de Cierto. manera religiosa, de manera científica, como la quieras ver, la energía es una realidad. Y al ser una realidad, yo no veo por qué un ser humano no puede nacer con estas características, ser más sensible hacia esas energías. Y entonces dices que entra aquí la bruja natural, ¿no? La bruja que nace con esta sensibilidad de Ujú. percibir energías, percibir seres, percibir cualquier cambio como en el ambiente, en las personas, sus energías buenas, malas, lo que sea, energías que no perciben un ser humano normal, seres que no percibe un ser humano normal, todo esto. Me parece interesante. Ok. Y esta bruja, como dices, tiene que vivir su vida, o una de dos, o elige ocultarlo como pasa muchas veces, pero la mayoría me imagino, con estas personas que tienen ese tipo de dones, o elige explotarlo mediante qué. O sea, también estudian, me imagino, ¿no? Sí, el problema. Sí, sí, bueno, si tienen la suerte de encontrarse un maestro, porque no siempre tienen la suerte de encontrarse un maestro. Eh, la cuestión con estas brujas es que siempre tienen como una fase en la que explotan sus poderes, los Ajá. tienen que aprender a controlar o ignorar, como dices. Cuando los ignoran, en cuanto pasa su pubertad, sus dones desaparecen, se van haciendo más chiquitos, se van atrofiando. Ok. Y hay gente que los utilizaba pues para el mal, o sea, Claro. la neta. O sea, se Pero aprovecha de. hay una cosa que me gustaría como, Dime. como plantear aquí.
entiendo perfectamente que se vean como fábulas, todas estas, lo entiendo perfectamente, lo uso en todos mis cuentos como fábulas, pero hay un concepto que me gustaría que lo pensaran un momento. Estos Ajá. conceptos son antes de que existan todos estos clichés. A ti te ha pasado, porque y te pasa seguido, que te das cuenta, es que haces algo y dices, esto es un cliché, pero ¿de dónde salió? Sí, 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 el La persona cliché que lo hizo, si tú ves una película vieja y dices, qué cliché, pues no es un cliché porque fueron los primeros en hacerlo. en algún punto tuvo que haber ¿Me nacido, o sea, entiendes? sí, los clichés Ajá. nacen, digamos, por ejemplo, no sé, yo como streamer, si yo me pongo a decir, pues nada, o sea, es un cliché decir, de expresarme de Ajá. esa forma, pero la primera persona que se expresaba así no era un cliché, era una persona que le pasaba. Entonces estás diciendo que lo que trata de Y a explicar lo con mejor ves esto. sus videos ahorita. Ujú. Sí, 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 a yo lo me mejor imagino veía una. sus videos ahorita de esta persona que, claro. Sí, 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 sí. Si yo veo el video de esa persona diría claramente, o sea, el güey empezó con eso. Parece un cliché, pero él empezó. Igual las brujas, ¿no? Lo que me está diciendo que en algún punto alguna bruja tuvo que haber empezado con este ritual en el que le pareció o le pidió a algún ser desnudarse y pensar a bailar al lado de una fogata, lo que sea. Y ahorita tú lo ves y dices, es la clásica bruja el cliché de bruja. Y como dices, a lo Claro. mejor no es un cliché porque tuvo que tener algo de realidad. En algún punto alguien tuvo que comenzarlo. Y todo este tipo de cosas, no, eso me parece muy interesante que lo digas porque creo que hay una teoría que dice que nada, nada de las cosas nuevas, o sea, no hay nada nuevo en el mundo, es una combinación de ideas que ya existían, vamos, que las ideas que tienes, las que no puedes inventar algo sin haberlo visto, sin haber tenido, sin que de algún modo alguien o algo te lo haya inseminado, ¿se dice inseminado? ¿En la cabeza? ¿Inception? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Inseminado o eso es el semen? Ok, Sí. ok, ya nos pusimos así. Me refiero a que de algún punto, es que traté Que haya preñado su cerebro con una idea. sí, o sea, te había hecho un Inception, no sé cómo explicar, no sé cuál es la traducción directa de Inception, este, pero que te haya insertado en el cerebro esa idea. De algún modo, o sea, no puedes decir simplemente, Ujú. si todas las brujas bailan, ¿por qué? Casi siempre ese tipo de clichés, como dices, surgen de alguien lo inventa, alguien dice, yo la vi desnuda y estaba bailando, y entonces a lo mejor así empieza el cliché, ¿no? Entonces a lo mejor la que quiere ser bruja cree que este cliché es parte de la cultura y lo empieza a hacer, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser, digo, no, puede ser que sean Claro. cosas que ni siquiera fueron reales. Todo ese tipo de cosas son muy difíciles, me imagino, de rastrear, ese tipo de clichés, como dices, o de tradiciones, eh, ¿cómo se dice? Cuando haces algo, este tipo de, mierda, hoy vengo dormido, discúlpeme. Eh, Comportamientos. sí, de rituales, perdón, ese tipo de rituales, de algún modo es muy difícil de rastrear si son reales, si alguien los inventó, si surgió a partir de no sé qué. Eh, insisto, si lo dije alguna vez, si no sabes que las zanahorias eran moradas originalmente, pues nunca lo sabrías, ¿no? Es muy de las cosas que son difíciles de rastrear ese pasado de las cosas. Insisto, también este tipo de clichés en los que estás bailando, por ejemplo, alrededor de la fogata, pues a lo mejor es un invento de alguien, pero de algún lado tiene que haber salido, tiene que salir esta fuerza, porque, insisto, la realidad es que las brujas son temidas y no son temidas simplemente por ser por personas ignorantes que dicen, ay, es que esa persona está creyendo en la ciencia. Sí pasa, muchísimo. Y seguramente la cacería de brujas y todo este tipo de eventos horribles que hubo en la humanidad, pues claro, es por ignorancia, ¿no? El humano por naturaleza le teme a lo que no entiende, y si esta persona estaba practicando ciencia de algún sentido, en algún punto,
el otro ser humano que no entendía qué estaba pasando le teme y al temerle, pues lo único que se le viene a la cabeza es su único sistema de justicia, que en ese entonces era colgarlos, matarlas, quemarlas, bla, 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 ¿no? Entonces, entiendo este tipo de cosas, pero en algún punto, como dices tú, en algún punto debe haber surgido, no me sorprende, y creo que es la que más me interesa, no me sorprende que existan estas brujas, como dices tú, las que piden prestados poderes. Esa es la parte que a mí me llama mucho la atención porque, insisto, cuando eres una persona como yo que ya ha sufrido múltiples experiencias completamente inexplicables y al mismo tiempo que parecen tan obvias de explicar, vamos, dices, no puede ser otra cosa más que o sea, la cosa que se me apareció, la cosa que me hizo, claramente fue a propósito, o sea, puedes explicarla y sin embargo dices es inexplicable para la ciencia o no puedo explicar exactamente cuál fue lo que pasó. Personas como yo que han sufrido ese tipo de experiencias, no puedo evitar pensar que esta magia debe funcionar, ese tipo de brujería debe funcionar en la que pides prestado un poder a un ser de ese tipo, porque yo he visto el poder de esas cosas. En carne propia he visto que tienen, no, yo no te voy a decir que vi levantar un auto, estrellar un avión, pero yo he visto que tienen la posibilidad de interactuar con el entorno, vamos, con el ambiente terrenal, pues, en este plano, vamos. Entonces, no me sorprende que ese tipo de Claro. magia funcione y me llama mucho más la atención, me llama mucho más la atención cómo es que ese tipo de magia funciona. No digo que me quiera meter mucho en esas cosas, pero sin embargo me interesaría mucho hablar de eso, porque, 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 pues la brujería, como dices, la brujería en la de medicina y energías, bueno, me parecen muy sencillas, ¿no? Me parecen algo lógico. Desde el principio de los tiempos, digo, si llevas un doctor ahorita, un doctor actual, un doctor moderno, lo llevas a alguna tribu aborigen en Australia o en Indonesia o en alguna parte donde no tienen ningún tipo de conocimiento básicamente de la medicina, y llevas un doctor y a la señora que le duele la cabeza le da una aspirina y se le quita, pues van a creer que es brujería, que es magia, que es incluso un ser Claro. divino, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no me sorprende que exista ese tipo de brujas, porque, pues, digo, el conocimiento es poder y hasta ahí conocer la ciencia, pues, le da poder a estas brujas y de ahí viene ese poder, ¿no? Insisto, el que me interesa de verdad es el otro, es la que dice, el que piden prestados energía a seres ajenos a este plano. Esa parte, yo creo que es la parte que más me asusta de las brujas. Yo diría que esa es la única parte que me asusta de las brujas, en realidad. Eh, y me gustaría que si quieres Fíjate que desarrollar un poco estás de tocando eso. un punto, sí, estás tocando como un punto bien importante porque tú lo dijiste, o sea, si llega un médico a un lugar aborigen van a creer que es magia todo lo que hace. Claro. Déjame empezar diciendo que no hay algo que tenga más fe en la ciencia que la magia. O sea, ¿Sí? una de las personas que conozco que saben más sobre el tema una vez me dijo que la brujería era nada más ciencia que todavía no sabíamos cómo funcionaba. Que son Claro, lo mismo, a final de cuentas. O sea, claro. esta chispa que crea vida dentro del útero de una mujer es magia y es ciencia al mismo tiempo, solamente que lo hablas en diferentes idiomas. Claro. Y claro que te llama más la atención la creedora, a todo mundo. O sea, es la... a eso me refería precisamente con romántico, porque es un concepto, vamos, eso es un concepto tan viejo que una persona ve algo que generalmente suele ser algo inofensivo y se convierte en algo peligroso. Ese concepto es de los primeros que se hicieron del horror. O sea, Okay. Chucky, ¿no? El perrito, el cachorrito que se convierte en este perro que mata gente. Ves a una mujer y la mujer, sobre todo en esos tiempos, siempre se vio como algo que nunca te iba a poder hacer daño, algo inofensivo completamente. Mientras más joven o más vieja, porque si te fijas, la mayoría de los clichés de la bruja acreedora no son mujeres de mi edad, ¿no? O sea, 40 años, no, generalmente son chavititas chiquititas de 13, 16 años o son ancianos con una verruga en la nariz. O sea, nunca Claro. te pones la fase más fuerte de la mujer. Y es eso, estás agarrando un concepto que debería ser algo que no te va a hacer daño, algo totalmente inocuo, y de repente agarra poderes, y eso es lo que te da miedo porque va a venir a jalarte las patas en la noche.
Esa es la parte que menos me asustaría, que me jalaran las patas en la noche. Sí, Sí, pero sí, sí. sí, quién sabe, güey, piénsalo. Sí, sí, no, Pero sí bueno, hay mucho peores cosas que se podría hacer. exactamente, es que exactamente, para mí, que no quiero ni siquiera decirlo, pero pues que le corten los frenos al auto o a la moto o algo así, o sea, digo, me da más miedo que me jalen las patas en la noche. Sin embargo, cuando hablamos ya de posesiones demoníacas, de actos como de enfermar a seres queridos, todo ese tipo de cosas, pues claramente son energías, son ese tipo de cosas que no quiero, que me asusta que sea posible invocar mediante brujería, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. La parte en la que haces un amarre, ¿no? Y quieres que si alguien se enamore de ti. Esa parte, francamente, no me parece un Es estúpida. poquito Es estúpida, estúpida. patética, pero aparte de todo, me parece que va a pedirte más el ser, el ser al que le estás pidiendo el favor, te va a pedir mucho más de lo que en realidad estás consiguiendo con eso, ¿no? O sea, es más fácil, pídele dinero y probablemente vas a tener a una persona ahí a tu lado, güey. No digo que sea bien, no digo que sea correcto, pero pasa. O sea, ¿sí me entiendes? Hay formas, digamos, Claro. alternativas que te podrían ayudar a tener a esa persona de manera real, hacerle un amarre. O sea, un amarre me parece pues, patético, me parece como de esas cosas que no sé, no deberían, no A deberían ver, existir. sí, no, no, te entiendo perfectamente, sobre todo porque estás hablando de subyugar a una persona que haga tu voluntad en contra de la suya propia. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero no todos los amarres son sobre amor. O sea, mira, te voy a Ok, decir una cosa. Generalmente los acreedores realmente lo que les hacía peligrosa no era el ente que la estaba manejando, porque los entes siempre se pueden controlar si sabes qué es lo que está pasando, sabes quién es el ente y de dónde vino. El eso es problema con muy las difícil. acreedoras es el problema que siempre ha tenido la humanidad, es que eran ignorantes. Entonces Ok, tú dale a una persona ignorante una pistola y va a hacer muchísimo daño. puede ser, Y sí. tú dale a una persona ignorante poder y va a hacer muchísimo daño. Es muy posible, Entonces ese es sí. el problema, o sea, eran básicamente Karens o rednecks con poderes, güey. Piensa en Claro, eso, piensa en lo peligroso que sería. Karens. De esa forma, sí, güey, imagínate una Karen con poder, No, 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 imagínate yo a sé, Karen ¿no? con Si, el poder de por sí tienen de mucho esto poder, de ¿eh? De por sí tienen la más bruja poder está, del que creen las Karen. Tienen muchísimo poder, o sea, simplemente con la claro. actitud de "Ujú, ujú, I'm going to call the cops", sí, o sea, ese tipo de actitud, o sea, no, no, las I Karen want to call tienen, to a manager. I'm going to, quiero hablar con el gerente, ujú, ujú, sí, lo lamento, o sea, tienen mucho poder las Karen, pero sí, como dices, si les das poderes más allá, o Sí. sea, como, insisto, ya le das un poder de controlar, insisto, van a pagar, y estoy seguro, y creo que me contestas esto, según tengo entendido, las brujas al final de su Uh-huh. vida no es algo bueno. O sea, literal eligen, como dices tú, ese tipo de brujas eligen pedir poderes prestados, pero al final van a pagarlo de la manera más horrible. Me imagino que no va a ser, o sea, básicamente están entregando todo, ¿no? O sea, no solamente, como dices tú, sacrificios a lo mejor de sus hijos y todo esto, sino que tengo entendido que la muerte de las brujas de ese tipo, pues, o sea, viene literal, o sea, no me acuerdo qué película era, pero literal sale del piso y se la llevan a sufrir a Yo creo que la arrastran tormentos. al infierno. Sí, 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 básicamente, ¿no? O sea, algo así. Tengo entendido que les cobra muy caro ese tipo de vida, ¿no? O sea, ese tipo de poderes, al final tienes que pagar peor que a Coppel, ¿no? O sea, es como que, bueno, no sé. Claro. Sí, claro, no, definitivamente sí, 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 es bien complicado para ellas porque primero lo están haciendo bajo la ignorancia. Ajá, Segundo, hay una ley dogmática que dice que tienes libre albedrío. Y el libre albedrío no solamente es un derecho, sino es una obligación que te dio pues el poder superior. Si tú rompes ese libre albedrío, tanto contigo como con otra persona, caes en lo que los católicos llamarían pecado mortal, ok. lo que los orientales consideran karma. Sí, caes en, Entonces, en, sí, el en final de tu vida tienes desgracia, que ¿no? pagar.
hagas lo que hagas, tienes que pagarlo. Con ellas es muchísimo más fuerte y sufre muchísimo más y se van a un lugar que no es exactamente ni el nirvana ni el paraíso, precisamente porque rompieron la primera regla. Vamos, escupieron en el primer regalo divino. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, y no solo por eso, me imagino que el ser al que le están pidiendo prestados los poderes, literal, digamos que se la cobra, ¿no? Se la cobra al final, o sea, tiene que tener un beneficio, porque pues esas entidades no creo que hagan nada sin, Definitivamente. insisto, tienen una agenda bastante insidiosa y necesitan de algún modo cobrársela, ¿no? O sea, yo pienso Claro. que, yo pienso que ahí es donde, Sobre todo para si mí, son demonios del infierno. hay demonios de la tierra. Es que Porque todo esto, gente, vamos a hacer otra, vamos a tener, sí, ahorita explico eso. vamos a hablar de todo esto en el siguiente Harakiri, que va a ser espíritus y fantasmas y todo lo relacionado. Chocarreros. Y bla, 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 ¿no? O sea, ¿Por qué no le pusiste espíritus chocarreros? Suena bien perro. chocarreros. Te voy a ser honesto, cuando alguien me Chocarreros. dice espíritus chocarreros, siempre me he imaginado que están en unos carritos chocones. ¿Por qué? No sé. Pero en mi cabeza me imagino unos fantasmas en unos carritos chocones, en una feria. No sé por qué, güey, seguramente porque chocarreros me parece como chocón, no sé, pero no le voy a poner espíritu chocarreros. Además, pues en teoría, vamos a hablar de cosas que no están, vamos, hay que ponerle seriedad. Como Coppel cuando cobra. Ay, güey, Así de no, serio, vamos a hacer. no, me quedé. Sí, claro. Mira, Sí, la cuestión es que sí hay. Los demonios a los que te refieres tú, como demonios, son demonios del infierno. Lo que pasa es que los católicos le dicen demonio a cualquier ser que no sea un ángel o un fantasma. Y hay un chingo. O sea, de veras hay un chingo de cosas que no solamente son esas tres. no, claro. Entonces, porque aquí va como el siguiente punto después de explicar lo de las tres brujas. La magia, la antigua religión y todas las religiones que se consideran mágicas Ujú, son religiones. Y todas las religiones son mágicas, inclusive la católica. ok. ¿Por definición o sea, básicamente ¿No? un milagro Por definición, por o sea, definición es un acto mágico? sí, pero es un acto mágico sin intervención humana. Esa es la definición de un milagro. Ok, an act of God, ok, diría Vincent Vega. Sí, un Uh-huh. acto de Dios. Sí, o Vincent sea, Vega. que no Ajá. interviene el ser humano, entiendo. Pero entonces se considera magia. ¿Todo esto es magia? Sí, 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 sí. De hecho, hay acuerdos entre todas las religiones, porque todas las religiones, te digo, son lo mismo, nada más explicadas en otro idioma y con otros conceptos, pero hay como tratados dentro a nivel espiritual de todas las religiones en la que si una religión se protege de alguna maldición de otra religión, funciona. Por eso es que si llega una persona y te ataca a ti con un hechizo de magia y tú te Ujú. persignas, funciona. Porque persignarse es un ritual. Por ejemplo, ok, te O refieres a que, sea, por ejemplo, crear. si me hacen vudú, si me hacen magia vudú, me hacen de algún modo, me utilizan vudú para hacerme algún tipo de encantamiento o lo que sea, yo mediante mi religión podría sanar o sea, no tengo que usar, Sí, necesariamente no tengo que ir a New Orleans a pedirle a un mago, ¿cómo se llamaría? ¿Un brujo? ¿Brujo un budista? santero. No, budista es otra cosa. ¿Buduista? Creo, 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 que se, creo que se les llama palo bando, algo así. De verdad, no, no son santeros. O sea, es una religión que vino combinada entre la religión de los africanos y Sí. cuando llegó a América, con la cubana. Entonces creo que se les llama palo mambo o algo así. Si alguien en la audiencia cree que me equivoco o algo, díganos porque no estoy segura del dato. Sé que empieza con palo, pero Ok, no estoy completamente segura. ok. Sí, pero entonces esas Esa brujas, magia sí ¿no? me da miedo. A mí no me da miedo la bruja creedora. Esa es la magia que a mí me da miedo. La bruja creedora La no te da miedo. santera. No, no, Te da no, porque miedo te digo, al final de cuentas es nada más,
Sí, es nomás cuestión de ver a quién le estás, con quién realmente estás hablando. Es como hablar con el gerente. O sea, literalmente. Entonces, si vas a lidiar con una bruja creadora, la mueves a un lado y hablas con el gerente. Y entonces ya resuelves la bronca. O sea, ¿tú crees que es más fácil hablar directamente en el ente, el Sí, espíritu, sí. y le quitas totalmente el poder a la bruja, ¿no? O sea, Sí, sí, te proteges te directamente voy a del decir por hechizo qué. del ente y ya la bruja se pierde de intermediario, o sea, queda como en papel de intermediario y básicamente la ignoras. Yo discrepo. Yo creo que yo estoy completamente en desacuerdo porque Te voy a decir por qué. ¿por qué te va a hacer ese caso más hostil al Porque, gerente, el demonio que ya tiene un pago? ah, ¿Por qué te va a hacer más caso a ti? O sea, es que porque de todos los semidioses, ahí te va por qué. Y es ley dogmática. De todos los semidioses que han pisado la tierra en algún momento, y no es el único, pero de todos, de veras Jesucristo fue de los más misericordiosos con su rebaño. Y él creó un montón de leyes dogmáticas que tienen que funcionar, que todos tenemos que seguir. Porque vamos, él no es que haya inventado estas leyes dogmáticas, sino que las trajo y las compartió con el mundo. Todos los rituales que tiene el catolicismo para exorcismos funcionan, funcionan. Entonces, es más fácil hacer un exorcismo. Obviamente no estoy diciendo que, déjame ver un exorcismo el fin de semana a las 3. O sea, obviamente sí tienes que traer un montón de cosas a alguien que sepa, claro. claro. Pero hay manuales. Yo traigo un manual de exorcismo en el carro. Y esos manuales funcionan. Ok, mira, claro que, mira, ahí te va. Creo que aquí quiero volver otra vez a aterrizar un poquito en la realidad. O vamos, no es que no estemos en la realidad, sino quiero aterrizar lo que estamos diciendo en una forma más, en español, Tienes que ser políticamente correcto. quiero Ajá, se explicarlo. van a ofender las brujas. Claramente, yo creo que claramente, o sea, como dices, el ritual del exorcismo, como cualquier ritual que se parezca de purificación de alma, de conseguir dharma en los budistas, y me imagino que cualquier tipo de beneficio, limpiar el karma, ¿no? Se diría. Bueno, cualquier tipo Ujú. de religión tiene que tener, pues, y tocaste un punto que me interesa mucho, ya lo habíamos hablado en Harakiri Anónimo, cuando era Harakiri Anónimo, lo hablé con Jaime Luna y hablamos de eso precisamente, que las religiones, en realidad, como dices, tienen que atender a un ser supremo. Para mí no tienen por qué estar peleadas las religiones, no tiene por qué ser o sea, por qué tu Dios no ser el mismo que mi Dios, simplemente lo estás interpretando de otro modo. Esa es una forma de percibir mi religión. Pero aquí lo que dijiste es importante porque no importa la religión que sea, tiene que tener su, digamos, manera, forma de limpiar el espíritu, de ayudarle al espíritu, como dices, de quitarle la maldición de un demonio, por decirlo así. Lo estamos hablando en el modo digamos que estamos hablando en el lenguaje católico, cuando dices demonio, ángel, Ujú. pero en realidad no importa, o sea, tienes la necesidad de quitarte esa mala energía de encima, y cualquier religión tiene que tener una función para esto, una forma de hacer esto, una forma de ayudarte como ser humano, y tiene que funcionar, vamos, si no, pues no funcionaría como religión, digo, hasta de algún modo las cosas te imparten las religiones tienen que funcionar, porque si no funciona, pues ¿quién va a querer, digamos, creer en una religión que no funciona, no tiene ningún beneficio, Claro. que no sirve de nada, que no comprueba nada, que no, por lo menos no te da ni siquiera pie a creer un poco en lo que te están diciendo. Entonces, si la religión tiene un modo de curarse, como dices, el catolicismo tiene el exorcismo, pero debe haber, como dices tú, alguna especie de manual en todas las religiones, con cualquier ritual que te libre de malas energías, ¿sí? Te libre de este tipo de ataques, porque, insisto, las energías existen en el mundo y esa es una realidad y creo que todas las religiones lo interpretan de a su Claro. modo, todas las religiones lo interpretan ese tipo digamos que los espíritus es una forma o el alma es una forma que interpreta la religión católica, pero vamos a decirlo así, de ahí esa energía digamos, esa palabra alma se puede traducir en todas las religiones, ¿no? O sea, digamos que existe ese tipo de
La energía es una realidad para todas las religiones. Entonces, para sanar la energía, pues tienes que tener una especie de, una forma de hacerlo. Yo me imagino que yo me imagino que los exorcismos son una forma de canalizar esa energía, de alejar esa energía con energía buena. Por eso dicen que los padres tienen que estar preparadísimos, ¿no? Para hacer exorcismos, tienen que estar completamente, ¿cómo se dice? Bien consigo mismos, Ujú. con su conciencia, con todo, porque cualquier cosa que carguen al exorcismo, la entidad negativa o la negatividad se va a aprovechar. Es una brecha por la que va a entrar y va a hacer que no funcione el exorcismo. Imagino que cualquier otro tipo de religión, cualquier religión tiene su forma de ayudarte con ese tipo de ataques, ese tipo ¿qué te hacen las brujas? Estamos hablando de esto, ¿no? Pero Ujú. y debe funcionar con cualquier, o sea, cualquier religión tiene que tener alguna especie de manual o alguna especie de guía para ayudarte con esto. Me imagino que la religión católica, como dices, el exorcismo funciona por eso, porque debe ser un ritual que ayuda a la energía. ¿Sí? No necesariamente tiene que ver con las, yo creo personalmente que no tiene que ver con los personajes que mencionas, o sea, si mencionas a San Judas o, vamos, no te voy a inventar santos, pero vamos a decir, están fulanito de tal, no tiene nada que ver ese nombre, a lo mejor lo que tiene que ver es la energía que estás trayendo, que tú estás consiguiendo de ese santo, por ejemplo, tú estás invocando esa energía buena y contrarrestando la energía mala de, llamémoslo posesión, insisto, otras personas, otras religiones le llaman distinto. Pero sí, supongo que hay formas de contrarrestar a las brujas, sí. Pero yo pienso que también a lo largo de su vida se convierten en seres insidiosos, así como los seres que ellos invocan. O sea, su forma de hacer las cosas, yo me imagino que te empieza a atrofiar el cerebro, la mente, el alma, te empieza a hacer, el espíritu en realidad te lo empieza a oscurecer y empiezas a pensar cosas, eh, digamos, ves el mundo de una forma distinta, ¿no? Yo pienso que así ya funciona esto cuando ya estás muy metido en este tema, o sea, si estás conviviendo con demonios, con almas, invocando espíritus, demonios, lo que sea, estás invocando ese tipo de malas energías, se te termina metiendo en la mente. Les los digo, gente, sí pasa. Lo digo porque yo digo porque he invocado gente, o mucho menos, bueno, tal vez sí, sin querer, pero, y eso se los voy a platicar en una de las experiencias paranormales. Ah, Pero, me imagino que, bueno, yo no quiero perder mucho, ya me fui muy lejos. Vamos a mira, dejar ese tema para Harakiri Incógnito, la siguiente, que va a ser de fantasmas y espíritus. Pero bueno, mi punto es chaporreros, que sí, creo que esas personas, creo chaporreros. que ya una bruja no está sana, no está bien. No puede llegar a ser una persona Mira, sana si estás conviviendo con demonios y espíritus insidiosos, ¿no? ah, lo que pasa es que, bueno, mira, no te equivocas. Todos los actos de magia en esta y en todas las religiones es un acto de fe. Todas. Entonces, sí, tienes razón. Cuando haces un exorcismo, yo creo que sí hay algo adentro, pero también creo que ese algo adentro no estaría ahí adentro si esa persona no estaría convencida de que tiene que estar ahí adentro. Y que el trabajo del padre sería convencerla de que debe de sacarlo. Entonces, una cosa, toda la magia en el mundo es cuestión de fe. Por eso es que todas las religiones al final son lo mismo, porque están tratando de llevar la fe del humano a un sitio más ético y más moral. Claro. Sí, No que siempre para con que las mejores funcione como herramientas, pero sociedad. sí con las mejores intenciones. Ajá. Porque a final de cuentas, digo, tiene una pésima publicidad en la religión, y no me refiero solo al católico, la religión en general. Pero la verdad es que la religión existe tanto para crear poesía como para ser una guía moral para el ser humano. Porque Ujú, como masa tendemos a ser violentos, tendemos a no pensar. ok. Entonces necesitamos algo que nos vaya guiando, por eso existen los rebaños. Y te lo menciono porque la brujería es una religión. Claro que hay brujas que son católicas, claro que hay brujas que son santeras, claro que hay brujas que son hebreas, claro que hay brujas que son musulmanas, pero sí hay una religión que se dedica específicamente
a la magia. Sí, o sea, para Pero ellas, como en todas es cuestión de fe. okay, utilizan la fe entonces Entonces, como sí, dices, utilizan la fe de la persona para atacarla, ¿no? También. O sea, es que, insisto, al entender que toda la energía, que todos los seres somos energía como bruja, yo me imagino que se aprovechan de esto, ¿no? Esa es la forma en la que van a entrar a ti. Y esa es claro, la parte que me preocupa, porque es algo real, como dices, y es de preocuparse un poco también de las brujas que son, digamos que mujeres o personas, brujas, brujos de ciencia, ¿no? Que son seres de ciencia, y van a tener conocimiento de cómo debilitar tu espíritu, debilitar tus energías, hacerles daño y obtener el beneficio que quieran. Esa parte también es de cuidado, supongo, y, y vaya que, insisto, como les dije desde el principio, cuando empezamos el podcast, pues estamos hablando de un ser que no es tan gracioso o tan chistosito como la brujita volando por ahí, ¿no? La brujita que está en su escoba, o como dices, incluso la parte en la que son brujas en el bosque, que comen niños, ya suena, cuando empezó el harakiri no lo creí, pero ya ahorita ya suena light, ¿no? Ya suena como algo que no es tan ajá, sí, terrible, sí, 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 no, definitivamente. pero sí el Ajá. mundo Ah, espiritual nomás es, hizo eso, no hay problema, déjenla ir. sí, solo se comió un niño, bueno, ok, hay cosas peores. Pero Oh, sí, no, claro. pues son seres, mira, no quiero, yo sé, y te quería traer a ti precisamente por esto, porque de algún modo, al entender un poquito más las cosas, pierdes un poco el miedo, entiendes que no tiene que ser necesariamente malo. Pero yo pienso que la fortaleza también, yo creo que la fortaleza o gran parte de las cosas que hacen fuerte a una bruja, que las hacen ser temidas o que les dan poder en algún sentido, pues es que no sean seres buenos. Es decir, pasa algo parecido con los bikers, ¿no? Con los motociclistas. La mayoría de los motociclistas, la mayoría, yo digo el 95 o tal vez más por ciento de los motociclistas son gente súper chida, súper fresca, súper amistosa, te ayudan, etcétera, ¿no? Pero creo que conviene, hasta cierto punto, tener una imagen de cabrones, ¿no? De badasses, ¿no? De gente que no te la Claro, va a fiar. definitivamente. Y creo que las brujas se aprovechan de esta imagen también, ¿no? Como dices, es muy probable que la mayoría de las brujas ni siquiera, de hecho, pasan desapercibidas. Estoy seguro que hay muchísimas brujas actualmente, como dices, con celular, está cabrón, pero hay brujas con celular todavía. Hay mucha gente que le hace la brujería y creo que no tiene ni pinche idea de qué está haciendo. O sea, hay mucha gente que hace disque amarres y lo único que provoca es abrirse puertas, Cierto. abrir ventanas a entidades que les van a terminar haciendo mucho daño y como te dije, van a terminar cobrándose las carísimas al final de su vida, ya sea Cierto. que mueran antes o después, o de viejas o lo que sea, van a sufrir demasiado por estar jugando con fuego, porque cuando juegas con este tipo de cosas, se los digo yo que tengo esa experiencia y ojalá y estén en la sesión de experiencias paranormales, porque les voy a contar por qué sé que no es bueno estarle jugando con espíritus, con este mundo de espiritual. No es bueno jugarle, no es bueno, eh, tampoco es bueno estarlo, yo creo, incluso mencionando tanto, creo yo que también eso llama, siempre llama a algo, estar hablando de eso, Sí, tenerlo tan presente siempre también llama. Por eso creo que las brujas tienen ese poder, porque todo el tiempo, como dices tú, están mezclando ciencia con una ciencia que no entiendes, o sea, la ciencia que, digamos, que se conoce, que es la ciencia, eh, digamos, el método científico natural, que es de medicina, de probar cosas que funcionan, de probar mezclas que pueden ayudarle al ser humano de manera química, de manera física, todo esto. Y una ciencia que se desconoce mucho, que es la paranormal, ¿no? La forma de invocar energías, ya sea negativas o, como dices, incluso puede haber positivas, pero creo que la mayoría de las energías que funcionan en este plano son negativas, las que pueden funcionar, y de eso vamos a hablar de espíritus y fantasmas la próxima semana en Harakiri Incógnito. Así es que yo creo que les conviene verse como brujas, como personas malas,
o les conviene mantenerse en el anonimato. Y por eso es que me da un poco de miedo toda esta onda de las brujas, porque sé que es algo que está pasando justo ahorita. Sé que hay gente que de hecho, tú me das un poco de miedo. Yo no sé si eres bruja. Entonces, digamos que son cosas que están pasando en este Por eso no, momento. por eso, por eso no aceptas mis manzanas. Ya. Están así demasiado buenas después de 10 meses. No, pero sí es algo que de verdad creo que sigue funcionando, sigue pasando. Mezclan dos cosas peligrosas. Una es el conocimiento, gente, el conocimiento es poder, y mezclan, digamos, lo que ellas conocen mejor que uno, que son las fuerzas paranormales, y las saben manejar si son buenas brujas, si son buenas en lo que hacen, creo que las saben manejar bien. No a lo puro imbécil, güey, porque cuando manejas fuerzas paranormales sin saber lo que estás haciendo, te vas a echar cosas que no quieres encima, créanme. O sea, me ha pasado. Entonces, si son buenas, pues entonces tienen ese doble poder. La verdad es que es un ser que muy a diferencia de lo que vemos en las caricaturas o en los cuentos o lo que sea, creo que es un ser que debe de tener un poquito más de miedo, porque son personas reales con poderes reales, y pues me imagino que, insisto, me imagino que no te quieres meter enfrente, no te quieres parar en su camino, ni mucho menos, ¿no? O sea, hay que estar, yo estoy al pendiente de las brujas, créeme, o sea, yo la verdad es que no me gusta enemistarme con ningún tipo de esas personas, porque las fuerzas que traen, insisto, También estamos al pendiente de ti. ok. Va que va. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es Estoy jugando. me dio gusto, que estuvieras aquí, Gabo, precisamente por eso, porque me diste un conocimiento que yo no tenía sobre las brujas, y creo que aclaramos muchas cosas interesantes, insisto, empezando por eso, ¿no? Empezando porque aún existen. Esa es la parte, no solo existen, deben estar aquí, insisto, el anonimato es mucho mejor, básicamente, para cualquier cosa que vayas a hacer. Si tus intenciones son Claro. insidiosas, es mejor mantenerte en el anonimato, siempre, 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 siempre. Este, y pues como dices, brujas con celular, gente. O sea, ya hay gente ahorita que está practicando estas cosas, y pues ojalá y lo practiquen para el bien, ojalá y lo practiquen para su beneficio propio y nada más. Pero insisto, si te juntas con demonios y con seres insidiosos, algo se te va a pegar, y no creo que esas personas siempre estén de manera, siempre sean, digamos, rodeadas de luz o pensando en el bien. Yo personalmente creo eso. Aunque hay una religión, si me puedes hablar ahorita ya antes de irnos rapidito, si puedes, Gabo, si fueras tan amable, de la religión Wicca, porque quiero saber qué es la religión Wicca. Tengo entendido que son brujas buenas, ¿no? La idea esa es la única tipo de brujas que yo considero que tratan de hacer el bien. Mira, sí, con mucho gusto te platico lo poco que sé. La religión Wicca es una versión light, una versión para poder vender libros a personas que no conocen mucho el tema, Okay. una versión New Age de La la religión, religión. tal cual Ajá, la religión Wicca es es algo una religión, comercial. es una versión, ajá, exactamente, es una versión comercial de lo que es la antigua religión. Se dice que la antigua religión fue la primera religión que existió organizada en el ser humano, pero todas las religiones dicen eso. Lo que sí te puedo decir que es la que practicaba la herbolaria, que practicaba la magia, la espiritualidad y cómo manejar ese tipo de energías desde el principio. Pero era tan complicada que para poderla vender en esta nueva ola de chakras y de chi, de Claro, claro. tomar Energías. té todo el tiempo, hicieron esta versión Wicca. No te equivocas, no son exactamente malas, o las villanas del cuento no se la pasan invocando demonios, es cierto. Pero no es que sean buenas, sino que solamente tienen un solo, la Wicca y la antigua religión, solamente tienen un solo precepto, un solo, ¿cómo le dicen los católicos? Los 10 mandamientos, solamente tienen un mandamiento. Bueno, ajá, tiene como 3, pero todos hacen de lo mismo. El único mandamiento que tienen es: haz lo que quieras, siempre y cuando no dañes a otro. Y por otro se refiere a otro ser humano, a otro espíritu, a otro planeta, a otra cosa. Haz lo que quieras. Va. Entonces, no son exactamente malas,
pues no son exactamente buenos. O sea, son gente que Pues se dedica a lo neutral. suyo. Va, Lo ok. que dices, ajá, Sí, o sea, que una Wicca, en teoría, no puedes nada ir más con que una Wicca a quisiera, pedirle un ajá, dime. amarre, por ejemplo. No puedes ir con una Wicca a pedirle algo malo. O sea, Sí eso se no, lo no lo puedes, haría. te voy a decir una cosa. La cuestión es que no son personas, o sea, estás idealizando el concepto de la Wicca con, le estás confundiendo con las personas. Hay personas con poca ética en todas las religiones. Ajá. Y si yo tengo manera de hacer un amarre, sé cómo se hizo un amarre porque mi abuelita me enseñó a hacer amarres, a lo mejor yo estoy en una situación en la que quiero ganar dinero, entonces yo voy a vender amarres light y lo puedo amarrar con un calzón. Se me Ok. ocurre. Pero hay gente ética, hay cosas muy cochinas en este mundo. Va. Sí, 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 No no, yo quiero entiendo. asustarte, No, pues pero sí demasiado es tarde. perdón. Pero sí, hay gente que poca ética en todas las religiones. Eso es lo que hace la magia tan peligrosa. No es tanto el hecho de que todas las brujas sean malas o que todas las brujas van a bailar con Belzebú o que todas las brujas van a comer niños. No, es que hay personas con poca ética. Hay una frase que me dijo mi mamá cuando estaba más chica, cuando notó que me estaba gustando como esta onda, Ujú. me decía, ten mucho cuidado con voltear al abismo porque el abismo te regresa la mirada. Tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. No se metan en eso, muchachos, si no están hablando en serio. No se metan con esto si creen que que van a ganar algo con esto. La única razón válida para meterse en esto es porque quieres saber. Es porque si quieres saber cómo funciona el mundo. Entonces, o te metes a esto, te metes a astrofísica Sí, pero o a sí, porque el mecánica cuántica. conocimiento es poder, pero con gran poder, como dicen, como dice el tío Ben, pues viene una gran responsabilidad, Exacto, ¿no? Es cierto, es como que dice el es tío Ben. cierto, digo, Y ya es sabemos cierto. cómo le fue. Y Sí, exactamente, sí, sí. y el tío Ben la pagó muy caro. Pero sí, pues sí, insisto, pierdes más, creo yo, digo, tal vez estoy hablando como santurrón, pero yo creo que pierdes más al estarle jugando si no te vas a meter de lleno, como dices tú. Tienes que entender que vas a sacrificar demasiado. Claro, Yo creo que las brujas sacrifican demasiado, demasiado, y sí. lo saben. O sea, Sí, si hay un tipo de bruja al que yo le encargaría a mi perro, serían las wicas. O sea, sí, porque generalmente no le son harían personas daño. que se dedican mucho como a la cuestión verde, ajá, a la cuestión verde del mundo. Les interesa una chingada a la humanidad. Eso es cierto, y eso sí me gustaría que quedara claro. No les interesa la humanidad, no les interesa el planeta. Y Sí, como sí, sí. consecuencia dicen, bueno, pues no hay que dañar a los humanos, son parte Sí, son del parte de. planeta. Sí, por consecuencia no supongo que no les hacen daño, pero como dices, cualquier persona es como un arma, ¿no? Digamos que el arma en manos Claro. equivocadas siempre es un peligro. Y bueno, ok, pues gracias Gabo, yo creo que ya con eso ya concluimos bien lo que es brujería. La verdad es que no tengo ni idea de qué hubiera dicho yo si no hubiera estado aquí, porque digo, no estaba tan perdido, ¿eh? No estaba tan perdido, No, no, sí, tenías buenos conceptos. pero definitivamente sí, digamos que me cambió un poquito o muchísimo el concepto de la brujita voladora y como dices, incluso de la brujita come niños, ¿no? Son cosas como que ya están súper light en comparación de lo que son las brujas. ¿Cómo les llamabas? Las que piden prestado Acreedoras. poderes. Acreedoras, ok, sí, porque digamos que, y insisto, sobre todo ellas creo que son las que van a pagarla más, de algún modo lo pueden pagar terrible. Ojalá y no, digo, ojalá, a lo mejor es lo que quieren, a lo mejor, insisto, es parte No de que sé, quieren volverse ese tipo de energía en algún punto. Yo imagino que debe haber alguna situación, en alguna oportunidad pudieron haber sido tan poderosas las brujas que al morir también a transferir esa energía, ya sea negativa, pues, o positiva, como sea, bueno, creo que mayormente negativa, eh, no de todas las brujas, me refiero a las brujas que se la pasaron invocando y pidiendo, como dices, acreditando, acreditándose los poderes de un ser, eh, ¿cómo lo ¿cómo estoy diciendo? sabes que ya no? Es mi punto, ajá, después Hay millones de historias de políticos que le vendieron su alma al diablo, güey. no, claro, 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 pero ese es mi punto, Ah, tú necesitas un intermediario para venderle tu arma al diablo, no, 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 no creo que sea algo que hagas de manera, de manera
digamos, así como fluida, natural, como que al hacer un 800 diablo, pues no, o sea, no funciona así. Entonces me imagino que tienes que tener un intermediario que sabe de estas cosas y pues me imagino que para eso están las brujas. Así es que, gente, yo lo Claro. único que les voy a decir ya en Yo tengo su conclusión, teléfono. llame ya. Yo lo único que digo es que, gente, por favor, no se metan en broncas, no se hagan brujos o brujas si no están dispuestos a realizar el sacrificio más cabrón. O, o no se metan con las brujas, o sea, no se metan en pedos, déjenlo ser, insisto, pueden ser personas buenas, pueden ser personas malas, y como dijo aquí, es curioso, está tan extenso, porque una persona buena puede estar invocando algo malo incluso para hacer el bien. O sea, digamos que está un poquito Sí. revuelto ahí este asunto. Pero insisto, de cualquier modo, yo creo que mientras no sea, no, mientras estés jugando con energías negativas, algo se te va a pegar, puesto que tú también eres energía. Entonces, yo creo que el tema de las brujas quedó perfectamente explicado. No hay que meternos en broncas, gente. Ese es mi único consejo que les puedo dar ahorita. Me imagino que aquí también ya vieron lo que dijo aquí mi compañera Gabo, que no, si van a buscar ayuda y tienen y digamos que tienen una buena intención, por lo menos una intención desinteresada, pues pueden recurrir un poco a la magia Wicca y ya está, ¿no? Yo creo que hasta ahí será como lo más light en lo que me metería yo en ese aspecto. Y pues ya yo creo que concluimos con el tema de brujas y fue una bonita noche en la que voy a soñar con cosas terribles. Gracias, Gabo. Un placer invitarte. Es precisamente mi intención todo este mes, gente, es perturbarlos poquito durante estas noches de Harakiri, incluso en un podcast que se supone que estamos hablando de conocimiento serio y con un poco de humor, claro, pero sí, pues mi intención es asustarlos, gente. Mi intención es que entiendan que, que, que la energía mala existe y que, pues, o se celebra, si quieren, porque digamos que, insisto, Halloween es una fiesta que se le conoce como pagana precisamente por este tipo porque ese tipo de seres están involucrados y digamos que lo pagano y todo esto pues también tiene mucho que ver con las religiones y la forma en la que se juzgaba a las brujas y todo esto, así es que vamos a dejarlo así, gente, no me quiero meter en broncas ahora ¿tú sabes por qué es Halloween, Gabo? ¿Me puedes decir por qué es Halloween? ¿Qué celebra Halloween? Sí, el de brujas, pero ¿Por qué? Sí, claro. Halloween se celebra en esta fecha porque energéticamente es cuando se acortan los puentes entre lo visible y lo invisible. hay otra razón para no dormir, Así que gente. muchachos, duerman con un ojo abierto, prendan una luz porque estamos en Halloween. Ok, todo el mes, entonces se acorta la distancia entre los planos terrenales, entre el plano terrenal y el plano espiritual, ¿verdad? Es algo así, ¿no? Entonces, por eso se eligió esta fecha, porque se ¿Sí? supone que es la fecha en la que están más cerca los dos planos. Eh, qué bonita noche entonces para platicar de esto. Gracias, gente, gracias, Gabo, gracias, muchachos, gracias a todos los que estuvieron aquí dándonos una vuelta. Recuerden que vamos a tener la próxima semana el siguiente Harakiri Incógnito, versión Octubre del Terror, va a ser de espíritus y fantasmas. Vamos a hablar de todo lo relacionado con demonios, bultos, cosas que no quieren saber que existe, pero que van a venir a ver qué son y cómo son, porque créanme que es ese tipo de cosas que es mejor saberlas e ignorarlas que simplemente no saberlas y tenerlas enfrente. Yo digo, no sé, yo prefiero el conocimiento, siempre prefiero saber. Si me preguntas, yo prefiero saber qué es y que está ahí, a no saber que está ahí. Por ejemplo, si hubiera algo atrás de mí justo ahora, no me encantaría saber que está ahí y no necesariamente ignorarlo y andar feliz por ahí con un alma pegada en la espalda. Pero bueno, gente, ya no sé de qué estoy hablando. Buenas noches, gente, es el café hablando. Buenas noches, Gabo, muchísimas gracias por haber dado una vuelta, por todo lo que nos platicaste hoy. Gente, no se pierdan Harakiri Incógnito la próxima semana y este fin de semana viene la primera sesión de experiencias paranormales. Vamos a contar experiencias paranormales personales, voy a traer invitados y pues la vamos a pasar de lujo. Nos vemos, gente, buenas noches. Bye, bye, bye.